Dos. La gran pregunta, Felipe, es si nos van a desertificar o no por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos frente a la lucha contra la droga. Esa es la gran pregunta. Pues es que eso sí, como lo dice el embajador, es impredecible, ¿no? Es que el presidente Trump es impredecible. Yo creo, así él diga que no, que es que el presidente Petro está siendo presidente y Trump también, y no. Yo creo que si los comentarios destemplados permanentes de Petro hacia Trump continúan, pues Trump, como es impredecible, ¿no? De golpe desertifica a Colombia. ¿Por qué? Porque sí. No tiene que ver las cifras, ¿no? Y eso pues sí tendría unas consecuencias tremendas para Colombia. Pero obviamente hay Pero es muy cosas difícil, es que, ¿cómo dice usted que nos van a desertificar? Sí, nos van a desertificar. Pues no, eso tampoco lo sabemos todavía. Pero todo apunta a que sí. Digamos, si a mí me preguntan, pues yo es digo que las relaciones es muy probable. Por las relaciones, a pesar del embajador, que es como usted ya lo oyó y lo hemos oído, y quien lo conocemos es un tipo serio, sensato, estudioso, ponderado, pero el gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente, pues es hostil con el presidente Trump. Felipe, los pobres embajadores en Washington tienen que hacer maromas, María Consuelo. Ojalá que no, ojalá que no, y ojalá que el trabajo que está haciendo el embajador sea fructífero. Yo creo que además de demostrar lo que se ha hecho, y esta certificación, recordemos que viene desde 1986 con el gobierno del presidente Ronald Reagan, que precisamente es para ver qué tanta ayuda le siguen dando a Colombia. Me parece que uno de los argumentos clave es: si necesitamos de esa cooperación, si necesitamos de esa ayuda para seguir sustituyendo cultivos, para seguir erradicando, pues mala sería la decisión de quitarnos la certificación y recortarnos y suspendernos las ayudas económicas. Pero es que el problema es que no estamos, o el país, pues el país no está. Ricardo. Pero yo espero que nos den el compás de espera, porque es un nuevo gobierno. Pero María Consuelo, lo que sí le digo es que compás de espera ya nos han dado, ¿no? Claro. Incluso el gobierno Biden nos dio compás de espera. Colombia no cumplía las cifras y decía, bueno, por este año lo certificamos. La primera que critica que no se hable del tema de la lucha antidrogas en Colombia como parte de la paz total, por ejemplo, soy yo, porque creo que ese es el combustible clarísimo de la guerra y la violencia en Colombia. Pero una desertificación por parte de Estados Unidos no solamente implica recorte de la ayuda y de la cooperación, restricciones comerciales, impacto en la financiación internacional, pero sobre todo generaría un desprestigio por parte de los inversionistas privados a Colombia. Es que se frena completamente la inversión extranjera por parte de las multilaterales, pero además de las empresas privadas. A mí sí me preocupa muchísimo y espero, de verdad, rezo para que pero las cifras al embajador le vaya bien. Sí, pero las cifras no nos permiten ser optimistas. No, por supuesto que las no. cifras de erradicación. Sí, claro, hay cifras. Aurelio, hay cifras que no favorecen. ¿Nos van a desertificar? ¿Estados Unidos desertifica a Colombia en su opinión o no lo desertifica? Pero, pues vea, Ricardo, yo me quedo con otra frase distinta a la que usted se creó de Daniel García Peña, que es la frase que él tiene en su libro de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. En el capítulo de recomendaciones, él lo llama al son que me toquen bailo. Y lo acabo de oír. O sea, García Peña está tratando de bailar al son del gobierno de Trump. Y dentro de eso me llamó la atención que menciona 3 o 4 veces en su entrevista aquí el catatumbo. Entonces yo me hago una pregunta, Ricardo. La estrategia del catatumbo, esa de vamos a erradicar de raíz, no es que son poquitos, sino todo, son una especie de cambio de luces o de guiños que el gobierno Petro le hace al gobierno Trump para cumplirle y evitar la desertificación. Y claro que tiene problemas sobre todo porque usted se acuerda que aquí el ministro Zuna, Felipe seguramente también se acuerda, nos habló de la estrategia holística que habían convenido con el gobierno de Biden, que centraba la política en las incautaciones. Permítame darle, Ricardo, 2 o 3 datos que pueden ilustrar la discusión. En el año 2016 había 146.000 hectáreas de coca, había una producción potencial de cocaína de 454 toneladas métricas. Y se incautaron
Y sí, se incautaron 362, el 79%. Ese año, 2016, firma del acuerdo de paz con las FARC. O sea, Claro, ya se había supuesto, por eso. metido una disparada el número de hectáreas de hoja de coca Sí, del pero de 2012 todas al 2016. Pero de todas maneras la producción potencial no era tan alta. En el 2020 la producción potencial era de 1.228 toneladas métricas y se incautaron 505. Ahí ya se incautó Ricardo, apenas pero el estamos... 41% del potencial. Y en el 2023, con 253.000 hectáreas, como lo reconoció ahora el doctor García, la producción potencial era de 2.664 toneladas. Se multiplicó y se la incautaron producción. 746, o sea, apenas el 28%. Pero estamos haciendo Yo un creo que análisis... El gobierno está haciendo un esfuerzo para que Trump, y pues Petro está viendo que Trump no lo desertifique y están tratando de hacer la tarea, y allá está la doctora Miranda hablando del PENIS y los campesinos del Catatumbo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esa tarea les ponen el chulito en Estados Unidos o le dicen que no. 7:38, Luis Ernesto, ¿nos van a desertificar Estamos abordando o no? este análisis. Sí, nos van a desertificar porque estamos abordando el análisis como si existiera un gobierno distinto al actual en los Estados Unidos. Si se fuera un republicano o un demócrata de los viejos conocidos. Pero aquí estamos hablando de un populista autoritario que no tiene ningún interés en cuidar a sus aliados. Y cuando decía el embajador García Peña, no, es que mire que Colombia es un país muy importante para los Estados Unidos, un aliado estratégico por el tema del Tren de Aragua, por el tema de la inmigración, por la lucha contra el narcotráfico. Esas lógicas eran válidas hasta que llegó Donald Trump al poder. Si de cuidar a los aliados se tratara y de los intereses estratégicos de Estados Unidos, pues no estaría en la guerra comercial y frontal con la que está ahorita con México, con quien comparte miles de kilómetros de frontera, no estaría en la guerra frontal con Canadá, con quien ha tenido relaciones amistosas históricas durante los últimos 100 años. Si Donald Trump estuviera pensando en cuidar a sus aliados, no hubiera votado en la ONU de la mano de Corea del Norte. Óigase bien, Corea del Norte y Estados Unidos votando para proteger a Rusia. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que la lógica de la certificación con Donald Trump, como la conocemos, no aplica. A Donald Trump le tiene absolutamente sin cuidado si Colombia hace la tarea, no hace la tarea, si somos aliado estratégico, si estamos comprometidos con la lucha del narcotráfico. Eso le tiene absolutamente sin cuidado. Va a tomar decisiones absolutamente arbitrarias y Colombia tendría que dejar de estar pendiente de qué piensa Estados Unidos de Colombia. Deberíamos tener un poquito de dignidad nacional y reconocer que Estados Unidos está siendo gobernada por un populista autoritario y que mientras él sea el presidente, el aliado estratégico de Colombia, que era históricamente Estados Unidos, no estará ahí para nosotros. No, Pues fíjese que yo sí tengo que la disentir. culpa es de Trump. pero eso no es tan fácil. No, pues, no, yo sí imagínese. creo que nuestro rol además es fortalecer esos argumentos para garantizar la cooperación. A nosotros eso no nos conviene para nada. Y yo sí tengo que desear con todas las fuerzas que la labor que está haciendo el embajador sea fructífera para convencer de que nos den un año más para poder mostrar resultados. Es que el punto aquí es un nuevo gobierno, hay un cambio de política, sí, digo en Estados Unidos, pero que no arranquemos Es ya un buen argumento. Claro. Comienza un nuevo gobierno, denos un compás de Denos un espera. compás de espera Ricardo, después de concertar aquí unas pero es que metas históricamente, María Consuelo, conjuntamente. históricamente hemos dependido, así no lo queramos o sí lo queramos, de los Estados Unidos. Y la cooperación, clarísimamente sí. En la lucha contra la droga. Ese Sí. cuento de que dejemos de mirar a Estados Unidos, entonces ¿a dónde miramos? ¿A Cuba, a Nicaragua o a Pero Venezuela? hay que diversificar las relaciones, eso es cierto, Felipe. Lo que pasa es que el radio de atracción de Estados Unidos sobre Hombre. Colombia por cercanía es muy grande. No es tan sencillo, aunque sí es deseable. Y la colaboración nos sirve, la colaboración y la cooperación nos sirve y nos interesa. Yo sí creo que pensar en mirar a otro lado en este momento, lo que hay es que tratar de conservar Felipe. esa confianza, reconstruirla en lo posible y seguir con el trabajo diplomático que está haciendo el embajador. Yo Luis creo Ernesto, que va por buen Luis camino. Ernesto y luego Felipe, Álvaro. tenemos que mirar a otro lado, tenemos que mirar hacia el sur, a nuestros aliados en el continente, tenemos que mirar hacia Europa, que también está siendo maltratada salvajemente por Donald Trump, tenemos que mirar hacia el Asia, claro que tenemos que mirar hacia el otro Pero lado. mientras Pero hay miramos, algunos que prefieren dependemos de seguir los mirando, Estados Unidos. pero hay algunos Mientras que prefieren miramos seguir hacia el mirando sur, bueno, hacia podemos asociarnos, el por ejemplo, matón con Bolivia. del barrio a que le sigan Hombre. matoneando, a que nos sigan maltratando. 7:42, Álvaro, ¿nos van a Ricardo, yo creo certificar o que- no?
No, yo creo que no. Yo creo que es inevitable la desertificación, a pesar de las buenas labores del buen embajador que tenemos en Washington. Pues por muchas razones. Le doy 3. Primero, que ser buen aliado con Estados Unidos hoy en día en este gobierno no sirve. Entre más amigo, peor te tratan. El gobierno Biden, al contrario, trató de plantear que la condición de aliado de Colombia estaba por encima de la orientación política del gobernante de turno y que no había que empujar a Colombia a la liga de los radicales anti Estados Unidos como Venezuela, Nicaragua, etcétera, sino que había que estimular a las izquierdas democráticas como Brasil, Chile y Colombia. Lo otro es que Trump actúa por transacción y la papaya de poder humillar a un país para exigirle cosas porque él así entiende la política. La revista New York Times sacó una portada hablando de la forma mafiosa de entender la política internacional de Trump, que se refiere a negociar, pero el negociar no en el sentido positivo, sino a arrodillar. Por una parte, y por la otra, el secretario de Estado Rubio es un halcón, tiene una pasión ideológica impresionante. Él surgió en la Comisión de Relaciones Internacionales hablando de América Latina siempre en términos muy duros. Y para él lo mismo es Maduro y lo mismo es Cuba que Petro. Entonces, con esa ceguera es muy difícil. Y tercero, la pregunta es qué tipo de graduación va a tener la certificación. Puede ser leve, pero yo tengo entendido que la ley estadounidense permite que con base en esa Álvaro, certificación mire, los costos, pues las penas sean de todo tipo, pueden llegar hasta extremos muy graves o ser leves y más Álvaro, simbólicas. sobre eso, Juan Camilo, ¿es posible que la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas no implique una cascada de sanciones o unas consecuencias graves en todos los aspectos a Colombia? Sí, claro, perfectamente posible, Ricardo, que es lo que se ha presentado con el otro combo de países, si se quiere, que ha sido desertificado en los últimos años. Por ejemplo, la última certificación, Bolivia, Birmania y Venezuela fueron desertificados, pero por razones de seguridad nacional y de interés nacional de los Estados Unidos no se suspendió el flujo de recursos en materia de lucha antinarcóticos. Entonces, ¿qué es lo que yo también creo que puede pasar con Colombia? Es que se quede como el mensaje político que fuimos desertificados, pero por razones de interés nacional se mantienen los recursos en lucha antinarcóticos. Obviamente O no una nos gustaría, certificación condicionada. claro, no nos gustaría Una estar en el certificación mismo listado de condicionada. Bolivia, Birmania De y Venezuela, acuerdo. ¿no? Y empezando gobierno, de pronto eso es una posibilidad si hay un trabajo diplomático exitoso. Yo creo que a eso le está apuntando La señora el canciller Laura embajador. Sarabia seguramente debe ir a Washington en los próximos días, porque la delegación ha estado encabezada por el almirante Cubides, por el general Triana, por la doctora Miranda, pero no ha sido, al menos en los últimos días o semanas, la tarea primordial de la canciller Laura Sarabia. Héctor, ¿nos desertifican o no? Yo iba a terminar. Claro que nos desertifican, por supuesto, porque es un mensaje simbólico del presidente Donald Trump contra un gobierno de izquierda. Mientras en Estados Unidos haya un gobierno autoritario, pues como lo dijo Felipe al iniciar esta conversación, estamos sometidos al capricho del personaje autoritario. Es una gran lástima que Estados Unidos Venezuela también no tengan un gobierno democrático, y pues eso dificulta las relaciones internacionales, por supuesto, porque no hay reglas, no se sabe a qué atenerse. Con los personajes autoritarios y los gobiernos autoritarios, pues lo único que prima es, como ya lo dije, el capricho del personaje. Pero dos cositas. Una, la que ustedes estaban señalando. La verdad es que seguramente va a haber mucha escandola en estos semanas, meses, y después cuando se produzca la desertificación, pero las consecuencias son bastante menores. No es un hecho grave, ni que vaya a acabar pues con el país, ni con la economía del país, ni nada,
nos desertifican, Trump hace su show y genera pues seguramente unas consecuencias en materia de cooperación internacional que ya va a verse disminuida, ya se está viendo disminuida por los caprichos de Trump. Buena parte de esa cooperación llegaba a través de USAID, que pues Trump la liquidó en solo unos minutos y sacando a las patadas a los funcionarios de esa agencia de sus oficinas. Y lo segundo que quería decir es, claro, la desertificación se va a producir en septiembre o en octubre, es decir, va a afectar al siguiente gobierno y no al presidente Petro. No hay que olvidarse que en realidad el presidente Petro para septiembre o octubre le quedarán 10 meses de gobierno, y en cambio al siguiente le quedan todos los 4. Sí, aunque la certificación es anual, en principio abarcaría el último tramo del gobierno del presidente Petro, pero tiene razón, es un problema político que le quedaría al próximo presidente. María Camila. Fíjese, ahora, Ricardo, que hay ejemplos que dan luces de hacia dónde apunta Estados Unidos. La portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se llama Natalia Molano, se refirió al caso de Colombia diciendo que el secretario Marco Rubio estaba dándole ejemplos al mundo de cómo los países que no querían ser desertificados podían trabajar en alianza con Estados Unidos, que el tema principal era la seguridad para hacer del hemisferio un lugar más seguro. Tal vez se estaba refiriendo, Ricardo, a la visita y a los encuentros que por esas fechas, por esas semanas, tenía el secretario Marco Rubio con el presidente Nayib Bukele, que a propósito se ha convertido en un aliado importante en materia de seguridad para Estados Unidos. 7:48 minutos, Aurelio, me decía. Sí, es que se habla de un gobierno de izquierda cuando este gobierno dijo en un Consejo de Ministros que no era de izquierda. Pero en gracia de discusión, digámoslo. No, pero sí es un gobierno de izquierda, Aurelio. Hombre. Pero sí suena muy raro. De derecha no es, en cualquier caso. Pero sí suena muy raro, es humanista, como se autodefinió. Sí suena muy raro que un gobierno que se tilde de izquierda, como le oímos al embajador Daniel García Peña Jaramillo, tenga la misma política de Marco Fidel Suárez, la de Respice Polum, que es mirar a la estrella del norte, porque eso fue lo que le oímos a García Peña, que había que mirar a la estrella del norte. Marco Fidel Suárez conservador, ¿no? Sí, de 1917 a 1921. 7:49 minutos. Pero subestimar la desertificación creo que no es la estrategia correcta. Las consecuencias son muy graves. Suspensión de ayudas y de cooperación, restricción comercial y turística cuando se está apostando supuestamente a reemplazar las remesas por turismo. No podemos menospreciar acceso al crédito internacional, la cooperación internacional de Estados Unidos. La confianza en el país. Claro, la confianza en el país y la imagen internacional se ven afectadas. Yo sí creo que todo eso es muy grave. Lo único que pasa es la disminución de la cooperación, eso sí es cierto, porque claro que si se produce la desertificación, de hecho incluso hay restricciones legales para el gobierno de los Estados Unidos de cooperar económicamente y para asuntos digamos de seguridad con un gobierno desertificado. Pero todo lo demás es simbólico, no pasa nada. Colombia de hecho estuvo desertificado. Colombia de hecho estuvo desertificado 2 o 3 años y eso no tuvo ninguna consecuencia cuando el gobierno del presidente Samper, ninguna consecuencia tuvo la desertificación. El desprestigio internacional. Como no tiene nada de ese gobierno internacional, nadie está mirando esa lista y menos con un gobierno tan desprestigiado como el del presidente. Renunció, que se quitó un plano de encima, que en paz descanse. Menos con un gobierno tan desprestigiado con el presidente Trump. Que Trump hable mal de uno, no sé si necesariamente lo desprestigia. Yo creo que subestimar las consecuencias es una mala estrategia. Cuando Trump hable bien de uno, ahí hay que preocuparse. Pero lo que sí me parece interesante es el planteamiento de Aurelio, porque el planteamiento de Aurelio es, lo que hace mal el gobierno del presidente Petro es por seguir una línea que en realidad muy mayoritariamente en Colombia hemos asumido, y es que efectivamente es mejor ser amigo de los Estados Unidos que no. A Aurelio le parece que es mejor que no porque el imperialismo y en fin, y el gringo poniéndonos sus condiciones y tal, pero bueno, esa es una postura que yo francamente creo que en Colombia es hoy por hoy muy, muy minoritaria. Pero si la consecuencia de la certificación, Ricardo, es que cortan la cooperación, pues de pronto es que no nos hemos dado cuenta que eso ya lo hizo Trump, independientemente de la certificación o no. Él llamando a recortar la cooperación, a cerrar USAID en todos los países. Entonces, digamos, entendamos, por favor,
que el socio estratégico que ha sido históricamente Estados Unidos, que era muy importante para Colombia, dejó de serlo, pero no necesariamente Pero por los puede cultivos ser de peor, coca, ¿no? porque Claro. el presidente de los Puede ser Estados mucho Unidos, Donald peor. Trump, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desprecia a sus aliados, 7:52. desprecia la cooperación con sus aliados estratégicos históricos. Hay noticia en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Paola, para finalizar. No hay que desestimar esto porque la vez pasada cuando nos desertificaron durante el gobierno de Ernesto Samper, cerraron más de 160 fábricas y más de 12.000 personas perdieron su empleo, sobre todo, por ejemplo, en el sector de la confección. Muchas empresas que le maquilaban a empresas en Estados Unidos como Levi's, les empezaron inmediatamente a cancelar todos los pedidos, entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta si nos llegan a desertificar, cosa que deberían hacer estrictamente, digamos, desde el punto de vista de los números, Ricardo, no solamente por el aumento en las hectáreas de coca, que efectivamente crecen 78% desde que sale Donald Trump y vuelve, pero sobre todo por la producción en las toneladas métricas de cocaína, que crecen 84% entre que se va ese señor Donald Trump por la primera vez y ahora que regresa. Pero no creo tampoco yo que vaya a pasar, entre otras cosas, porque ya nadie habla hoy de la cocaína en los Estados Unidos. El tema central, la preocupación número uno de salud pública está sobre el fentanilo. Luego, si van a desertificar a alguien, debería ser a México, a China, en fin, porque es por esas vías y por esos lados donde entra todo el fentanilo, que es lo que está hoy matando a la gente en los Estados Unidos. Las muertes, cuando se registran muertes por sobredosis de cocaína, no es cuando hay solamente consumo de cocaína, sino cuando generalmente se mezcla con otras sustancias, llámese éxtasis o llámese Paola. también fentanilo o lo que sea, pero el fentanilo es hoy el responsable del 70% de las muertes por sobredosis. Pero en Estados Paola, Unidos. no nos quedemos en el discurso de que es inocua la producción de cocaína, que fue el discurso que intentó posicionar el presidente Gustavo Petro comenzando su gobierno. Si eso fuera así, si fuera en declive el consumo de cocaína en el mundo, no tendríamos hoy las cifras que estamos reportando, que son muy altas, no solo en hectáreas de cultivos de hoja de coca, sino también en producción de cocaína en el país. 7:54. A propósito, la encuesta en nuestro canal de YouTube va de la siguiente manera. La pregunta es: ¿cree que Estados Unidos desertificará a Colombia? Sí, 79%, no 21%. Vamos a Medellín.